la adjunta de género Debbie Garay, a quien invitamos esta noche a nuestra mesa de análisis y agradecemos muchísimo. Sabemos que han sido días complicados para la Fiscalía Adjunta de Género, justamente por todas las medidas cautelares que han tenido que establecerse en estos días contra los sospechosos de estos femicidios. Le agradecemos mucho su presencia esta noche en nuestra mesa de análisis. Buenas noches, Gracias doña por Debbie. Buenas noches y le agradecemos mucho su compañía. Para iniciar este análisis nos gustaría que usted nos ayudara a detallar cuáles son ese tipo de acciones o conductas que se consideran delitos de violencia de género. Es decir, cómo es que se manifiesta la violencia precisamente porque las víctimas y también la sociedad tiende a normalizar algunas conductas o minimizarlas, incluso hasta dejarlas pasar. Así es, muchas gracias. En el contexto de la violencia de género, la expresión más brusca, más drástica, es el quitarle la vida a una mujer por el hecho de ser tal. ¿Cuál es la realidad? Es difícil que a una mujer le maten a la primera agresión. Por lo general ha existido hechos o manifestaciones previas de violencia que van aumentando en frecuencia y también en intensidad. De esta manera, la violencia puede empezar a través de manipulación desde el punto de vista económico, de despojar a las mujeres de sus pertenencias, de destruirle el teléfono, de controlar con quién se comunica, con quién habla. Y en un momento puede parecer o justificarse desde el punto de vista social y de la mujer víctima como me cuida mucho, me quiere mucho, y no, realmente esas no son manifestaciones de cariño, sino de control. Otras formas de violencia son las ofensas, el decirle a una mujer que es una inútil, que no sirve para nada, entre otras palabras que son sumamente groseras, también son manifestaciones de un delito que se llama de ofensas a la dignidad. Luego de esto se presentan las amenazas. Esas amenazas de te voy a matar, no puedes estar con nadie, si no sos mía no serás de nadie, o bien dirigir esas amenazas a personas muy cercanas a la víctima, como hijas e hijos, madres, padres, o la nueva pareja sentimental o compañero de la mujer. Más adelante esta violencia puede trascender al maltrato, a las lesiones físicas, a golpearla, a tratar de dejarle señas visibles para recordarle que quien la domina es esta persona. Y por último, la expresión más violenta es el asesinato de la mujer, lo que conocemos como el femicidio. Pero sí hay expresiones muy sutiles de violencia que tienden a normalizarse, entre estas las que ya les indiqué. Señora fiscal adjunta, ha sido, como decíamos al inicio de esta entrevista, escalofriante informar sobre 5 femicidios en muy poco tiempo. ¿Se ha correspondido este número de casos también con el número de denuncias? Porque siempre en estos temas hay un subregistro terrible de quienes no se atreven a poner las denuncias. ¿Ustedes han sentido que ha habido también un incremento en las denuncias? En los últimos 2 años ha existido un incremento en los delitos de violencia de género, propiamente los delitos contemplados en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Entre estos, esos que les indiqué, las ofensas, el maltrato, las amenazas, sí ha habido un aumento, pero que se correspondan con la realidad, no. ¿Qué sería lo esperable? Que a esa primera manifestación de violencia que sufre una mujer corresponda un inicio de medidas de protección y el inicio de una denuncia penal. La realidad es que en la mayoría de denuncias que recibimos, cuando una víctima logró presentarse a una oficina y contar lo que le estaba pasando, ya ha vivido múltiples situaciones de violencia y hubo alguna que detonó esa presencia, esa asistencia a la Fiscalía o a la OIJ o a Fuerza Pública. Entonces, no se corresponden. Sabemos que son muchas más las mujeres que en este momento están sufriendo manifestaciones de violencia y no se consideran víctimas porque consideran que de violencia es el maltrato físico y esto no es cierto. O 2, no pueden acudir por sus propios medios porque de verdad tienen mucho control ejercido de la persona agresora, o 3, no cuentan con los recursos económicos para acercarse. Hablemos de situaciones más alejadas de la capital o situaciones rurales. Entonces, aquí es la invitación a las otras personas que sí conocen esas manifestaciones de violencia y es que sean la voz de quienes no pueden acudir a interponer esa denuncia. Doña Debbie, ¿qué factores han identificado ustedes tal vez de riesgo que incrementan la probabilidad de agresiones? Esto se refleja en las estadísticas, hemos escuchado también de algunas fechas especiales, algunas actividades o incluso el consumo de alcohol que efectivamente se reflejan en las cifras que incrementan las agresiones domésticas. Hay particularidades a nivel de sociedad que efectivamente generan que las personas
agresoras puedan estar más tiempo en el hogar donde se sufre violencia por parte de una mujer, e incluso esto se puede asociar a eventos como partidos de fútbol o partidos que son muy trascendentes en finales, por ejemplo. En esos contextos, donde además puede mediar el alcohol entre el consumo de otras sustancias, puede presentar, si es, y por lo general así es, un aumento de la violencia, y con esto también más llamadas al servicio de emergencias 911, ¿verdad? ¿Cuál es el detalle? Otra vez, no todo se está denunciando y hay momentos en que la llamada es tardía. Por ejemplo, también puede suceder otras situaciones como lo es eventos específicos que esté sufriendo una mujer en casa, como lo es la separación, la notificación de medidas de protección, el inicio de algunos procesos como de pensiones alimentarias también, que pueden ser detonantes de situaciones de violencia. Y muy importante, no son justificaciones para que se den estos actos de violencia, pero se han asociado algunos comportamientos o manifestaciones de este tipo de hechos como detonantes para los eventos que sufren las mujeres. Doña Debbie, recientemente la Asamblea Legislativa también aprobó en primer debate la ley contra la violencia vicaria, se llama. Esto fue hace pocas semanas o días acá en nuestro país. Tal vez nos gustaría que nos amplíe detalles en qué corresponde, a qué corresponde esta aprobación, este proyecto, qué es lo que pretende, y también nos gustaría, desde su amplia experiencia, saber si considera que nuestra legislación está resultando insuficiente para dar cara a todo lo que está ocurriendo. En relación con el primer tema, que es el del proyecto de ley contra la violencia vicaria, primero es importante entender que esta lo que busca regular o sancionar son aquellas manifestaciones de violencia que se ejercen de manera indirecta contra la mujer, pero que recaen en lo que ella más quiere. Puede ser en su familia, en sus hijas e hijos, en animales domésticos o en bienes que proteja y estén bajo su uso constante, bajo su disfrute o posesión. Por ejemplo, hay personas que para lastimar a una mujer matan a la mascota, o ofenden o le hacen daño a las hijas e hijos. Entonces, con la violencia vicaria se pretende visibilizar estas manifestaciones de violencia que actualmente pueden estar quedando por fuera de la legislación ordinaria. Eso es lo que se busca. Y de alguna manera, pues al haberse detectado que la realidad de muchos casos es que esas manifestaciones de violencia sí las sufren muchas mujeres, pues se convierte entonces en una necesidad para la creación de una ley que sancione esas conductas. ¿Por qué? Porque anteriormente no se preveían que se iba a llegar a ese tipo de violencia. Esto nos lleva a la siguiente pregunta que usted formuló y que tiene que ver con si la legislación es suficiente. Primero, indicar bajo un contexto de derechos humanos y donde todas las personas somos igualmente diferentes, pero igualmente valiosas en nuestros derechos y nuestra condición y dignidad como seres humanos, lo cierto es que no deberían haber ni siquiera delitos, porque el respeto sería la base para vivir en sociedad. Debido a que no se respetan estas circunstancias básicas de convivencia y de respeto a esta dignidad, surge entonces la necesidad y responsabilidad del Estado de generar leyes que permitan prevenir, posteriormente investigar y además sancionar muchas manifestaciones de violencia. Cuando se empiezan a presentar estos eventos, surgen entonces las necesidades e iniciativas de reformas legales y se va generando un cuerpo jurídico, normas o leyes cada día más grandes y más amplias. ¿Qué sucede? Que en ocasiones la violencia alcanza nuevas manifestaciones que no fue posible prever o contemplar, muchas de ellas relacionadas actualmente con el contexto o el entorno digital. Esto era una cuestión que no se preveía hace muchísimos años, no sabíamos que iba a llegar el Internet cuando se formuló el Código Penal, por ejemplo, en 1973, la fecha en que se publicó. Desde esa época es vigente y hemos debido tener muchas reformas legales debido a cómo avanza la sociedad y a las nuevas formas de criminalidad. Entonces, si usted me pregunta si al día de hoy el marco normativo es suficiente para regular todas las manifestaciones de violencia, lo cierto es que no, porque no estamos al día ni siquiera previendo esas nuevas formas en que se violenta la dignidad de los seres humanos y en particular de las niñas, de las adolescentes y las mujeres.
Eso es importante también porque justamente hacia eso también queríamos consultarle. Hay muchos delitos cibernéticos, del uso de las redes sociales, ese tipo de amenazas también que ponen en peligro la imagen, incluso de menores de edad, que no están entonces contemplados como parte de la ley actual. Así es, por ejemplo, si bien existe un marco de protección muy grande en relación con el uso o tenencia del material de explotación sexual infantil, ¿verdad? Hablando en el entorno digital, por ejemplo, generar material a partir de la desnudez de niñas o niños o representación de su desnudez, difundir este material, em, compartirlo, tenerlo, entre otros, ya se sanciona como delito. En el caso de mujeres, hablemos de personas mayores de edad, que sufran algún tipo de extorsión por imágenes de su desnudez, imágenes íntimas, esto no encuentra una sanción específica por el hecho de utilizar su dignidad o violentar su integridad sexual. Entonces, en el entorno digital se han presentado también esta manifestación nueva de conductas que sí afectan y lesionan la integridad de una mujer, que a la fecha debe verificarse si es posible establecer algún otro delito que decimos ordinarios, una extorsión común y corriente, una extorsión ordinaria, y no la figura de la extorsión sexual, porque esta todavía no existe, aunque sí debo indicar que existen en la corriente legislativa algunos proyectos que buscan generar estos nuevos tipos penales que van adecuados a sancionar las manifestaciones de violencia que se están presentando y sufriendo las mujeres en el entorno digital. Quisiéramos también, por la responsabilidad que tenemos también como medios de comunicación de colaborar en estos temas, hablar también sobre los procesos para la presentación de denuncias. ¿Cómo podemos ayudar para que las mujeres se animen a presentar denuncias? ¿Y cómo pueden hacerlo además si no se sienten en esa capacidad y deben recurrir a una tercera persona para que les ayude? Primero es comprender que existe conciencia social y de las autoridades y de muchas personas que de una u otra manera intervenimos en la atención de la violencia hacia la mujer sobre el ciclo de violencia. Sabemos que no todas las víctimas pueden llegar a denunciar de manera directa y que también muchas de ellas en algún momento, por el mismo ciclo de violencia en el que se encuentran, pues tienden a dejar los procesos, ¿verdad? ¿Qué consideramos? Y estamos trabajando en la propuesta de que una víctima con mucha información es una víctima más adherida al proceso. ¿Qué tiene que saber? Una persona que esté sufriendo violencia tiene la posibilidad de denunciar y la denuncia no tiene por qué ser formal. Puede llamar al 911 y contar lo que le está pasando. Puede llamar a la línea confidencial del OIJ 808-645. Si tiene la posibilidad de trasladarse a una oficina, puede ir a cualquier fiscalía del país o a una delegación del OIJ o a Fuerza Pública y contar lo que le está pasando. Les informo que parte del compromiso de la Fiscalía para la atención de la violencia hacia las mujeres, hacia niñas y niños, hacia víctimas de delitos sexuales, es la atención priorizada 24 horas al día. Y no es para también superar algunas creencias que solo puedo ir si me acaba de pasar, no. Si una persona está tomando el día de hoy, a esta hora, el valor de presentarse a denunciar algo que le sucedió hace 3 años, en ese momento debe contar con esa atención de parte de la Fiscalía. Ahora, muchas víctimas no podrán llegar. Tenemos niñas y niños que están sufriendo violencia y no pueden trasladarse por sus propios medios a denunciar o no conocen ese mecanismo de denuncia. En ese caso y en los supuestos de mujeres que no se reconozcan como víctimas o que no puedan verbalizar las agresiones que están sufriendo, pero su cuerpo, su gesto sí lo hablan, es importante que exista un sentido de responsabilidad social de la familia, de amigos, de vecinos, de la comunidad, con la finalidad de informar estas situaciones ante las autoridades, porque esta denuncia es válida, la que ponen terceras personas. Y a través de esa denuncia, la Fiscalía, el OIJ, tiene la obligación de investigarla, de buscar a esa persona, de verificar si está en riesgo. Lo que ocupamos es que por favor nos den la información, nos digan quién es la persona que está en riesgo, quién es la persona agresora, a dónde viven. Incluso estas denuncias pueden ser confidenciales, pero no dejen de denunciar, porque lo más triste quizá que escuchamos, aparte de la terrible noticia del asesinato de una mujer, es escuchar que algunas personas sabían, que escuchaban gritos, que veían problemas, que veían amenazas, y no existía una sola denuncia presentada, de modo que esa mujer pudiese tener algún tipo de apoyo, acompañamiento y saber que no estaba sola, que eso es muy importante. Hay programas de atención, de acompañamiento, toda una subcomisión para la prevención de femicidios, donde muchas personas están comprometidas en brindarle
todos los servicios que se puedan a las mujeres que están sufriendo ya violencia, para que no terminen siendo analizados sus casos, como lo están exponiendo ahorita los medios de prensa, a través de informar a la ciudadanía que se dictó prisión preventiva contra el femicidio. Doña Debbie, una duda también muy frecuente puede ser si hay un plazo para presentar una denuncia, si el tiempo vence o probablemente alguna víctima pueda decir, no, es que solo sucedió una vez, o tal vez postergan la decisión de presentar una denuncia. ¿Hay un plazo límite o realmente pueden hacerlo dependiendo de los delitos, por ejemplo, de una agresión sexual también? ¿Cómo funciona en este caso? Hay diferentes plazos y diferentes momentos. En el contexto de si una víctima es menor de edad y no ha denunciado y llegó a cumplir los 18 años de edad, a partir de los 18 años es que ella cuenta con el inicio del plazo para presentar la denuncia. Por ejemplo, si sufrió un maltrato, una amenaza contra mujer en una relación que tuvo siendo adolescente, esta prescripción es de 3 años a partir de que ella cumpla los 18 años de edad. Pero si hablamos de personas adultas que están sufriendo estas amenazas, maltrato y ofensas, el plazo es de 3 años a partir de la fecha del hecho. Pero en delitos de mayor gravedad, como los delitos sexuales, los plazos van de 4, 6 años a 10 años, según la criminalidad que se esté denunciando. Son múltiples plazos. Entonces la gente no tiene que pensar que, porque no fui en su momento, ya no me van a recibir la denuncia. O hay víctimas que creen que necesitan prueba. Es que me pegó hace un año y ya se me borraron las heridas, ya no tengo lesiones, no me quebró ni nada. No hace falta que existan lesiones visibles. No se requiere que la persona haya sido valorada. No se requieren testigos, porque lo que conocemos y en la mayoría de los casos es que la violencia sexual, la violencia de género, ocurre en ámbitos privados, ocurre en la clandestinidad, ocurre por parte de personas muy cercanas y difícilmente sobre esto va a haber testigos. Y quienes saben de la agresión es la persona victimaria y la víctima. Y eso existe una comprensión y una sensibilización en las personas que trabajamos y atendemos a las víctimas de estos delitos. Y ya para finalizar, doña Debbie, ¿hay un acompañamiento para las personas que presentan estas denuncias? ¿Hay medidas de protección que garantizan realmente esa protección y ese acompañamiento mientras se desarrolla todo ese proceso judicial? Sí, en todos los casos y de acuerdo con la particularidad de los hechos, la víctima y el victimario, se hace la valoración de apoyo desde la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, de apoyo y seguimiento por parte del PANI, de apoyo por parte del INAMU, de involucrar también a redes de apoyo de la víctima. No hay una respuesta única para decirle todos los casos se tratan de la misma forma, pero sí existen distintos recursos que se valoran de acuerdo a estos parámetros que les indiqué, la gravedad del hecho, características de la víctima, características de la persona victimaria, y existe para todas las instituciones que trabajamos en esta materia una guía de valoración del riesgo, que es la que nos permite identificar una vez que entrevistamos a la víctima de violencia, si tiene ese riesgo de letalidad y qué tan elevado es este riesgo. Y esto nos permite valorar la toma de acciones inmediatas, entre ellas ese apoyo y acompañamiento. Doña Debbie, muchas gracias por su compañía esta noche en nuestra mesa de análisis, por habernos brindado tanta información valiosa, sobre todo en este lamentable contexto que hemos experimentado tantos casos de femicidio en este inicio de año. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.